¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si alguien con el corazón correcto estuviera en el lugar correcto, en el momento justo? Hoy vas a conocer la historia real de una mujer que, con un gesto simple, cambió el destino de una niña y desafió el poder de una de las personas más influyentes del país. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te va a tocar de una forma que no esperas. Y antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí escucharás historias poderosas que inspiran, emocionan y se quedan contigo para siempre. Camila respiró hondo antes de tomar la decisión. Sabía que el gerente ya había advertido que nadie debía acercarse a la niña sin autorización. Decían que era hija de alguien importante, pero eso no le importaba. Lo que importaba era que esa niña estaba allí, sola, en un lugar lleno de voces extrañas y pasos apresurados, sin ningún rostro conocido cerca. Tomó una taza con chocolate caliente y caminó despacio hacia la mesa de la niña, intentando no llamar demasiado la atención. Al acercarse, bajó un poco el tono de voz y preguntó con calma si estaba esperando a alguien. La niña dudó, pero respondió con un hilo de voz: «Mi mamá ya vuelve». Camila arrastró una silla y se sentó sin apuro. No pidió permiso. Simplemente se quedó. Comenzó a conversar con la niña como lo haría con cualquier otra, sin lástima, sin exageraciones. Quiso saber su nombre, y la niña respondió: «Clara». Camila sonrió y dijo su propio nombre también, contando que tenía un hermano ciego que adoraba tocar el piano. Eso despertó algo en Clara, que lentamente relajó los hombros. Camila describió lo que había alrededor: el brillo de las copas, el sonido del camarero limpiando los platos, el olor del pan de queso recién salido del horno. Clara sonrió, y esa sonrisa fue como un pequeño alivio en medio de la tensión del lugar. Mientras tanto, afuera, un coche negro con vidrios polarizados permanecía discretamente estacionado frente al café. Dentro, Victoria Bennett observaba todo con una atención casi clínica. No era la primera vez que hacía eso. Tenía dinero, poder y una obsesión por el control que se infiltraba hasta en sus relaciones más íntimas. Clara participaba del experimento porque había aprendido desde muy pequeña que complacer a su madre era una forma de sobrevivir. Victoria quería poner a prueba la humanidad de los demás, y también la de su hija. Quería saber quién, entre tantos empleados bien entrenados y clientes adinerados, aún sería capaz de ver a una niña ciega como una persona, y no como un estorbo. Hasta ahora, solo una empleada había cruzado esa línea invisible, y se llamaba Camila Reyes. Dentro del café, el ambiente seguía el ritmo habitual de un final de mañana: platos cambiándose, cubiertos tintineando, pedidos gritados desde la cocina. Pero para Camila, ese momento tenía un peso distinto. Clara ahora hablaba sobre la escuela, sobre cuánto se sentía desplazada por no poder jugar como los demás, y cómo detestaba cuando la gente le hablaba como si fuera un bebé. Camila escuchaba sin interrumpir, validando todo con pequeños gestos. Un «entiendo» susurrado, un asentimiento con la cabeza, un toque leve en el brazo. No era una actuación, era cuidado real. Y quizás por eso, nadie notó el paso del tiempo. Clara estaba más tranquila, los hombros sueltos, la respiración calmada. Camila había logrado en minutos lo que Victoria, con todo su dinero, no había conseguido en meses. El gerente apareció de repente, con el ceño fruncido y los ojos desorbitados. Llamó a Camila a un rincón, visiblemente molesto. Le dijo que había desobedecido una orientación clara, que no era su papel interferir en esa situación. Camila intentó explicar que la niña estaba sola, asustada, y que nadie parecía dispuesto a ayudarla. Pero él no quiso escuchar. Solo soltó un «veremos eso después», y le ordenó que regresara al mostrador. Cuando Camila volvió a mirar hacia la mesa, Clara aún sonreía. Esa sonrisa que parecía haber desarmado todas sus defensas en tan poco tiempo. Por instinto, Camila respondió con otra sonrisa, pero por dentro ya sentía que algo malo estaba por suceder. Al final del turno, Camila se fue directo a casa, como siempre hacía. Tomó 2 autobuses.
Subió 3 tramos de escalera y abrió la puerta del pequeño departamento donde vivía con Daniel. Él estaba en el teclado, como de costumbre, improvisando alguna melodía. El sonido era hermoso, pero también melancólico. Camila siempre decía que él ponía el alma en los dedos, incluso cuando no quería hablar. No comentó nada sobre lo ocurrido en el café. No quería preocuparlo. Solo dijo que el día había sido ajetreado y que mañana probablemente sería peor. Cenaron lo que había, arroz con huevo, y se acostaron temprano. Pero lo que Camila no sabía era que, al día siguiente, su mundo se pondría de cabeza. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, Camila fue despertada por golpes secos en la puerta. Pensó que sería alguien del edificio o quizás una vecina pidiendo azúcar, pero al abrir, encontró un sobre tirado en el suelo. Era la carta de despido. Ninguna explicación, ninguna justificación formal, solo un aviso corto y frío de que sus servicios ya no eran necesarios. Camila se sentó en el sofá y se quedó mirando el papel por unos minutos, sin saber qué sentir. La primera reacción fue rabia. Luego, miedo. ¿Qué haría ahora? El alquiler ya estaba atrasado y el valor de la escuela de Daniel consumía todo lo que ganaba. Sin el trabajo en el Lumière no duraría una semana. Aún intentando digerir todo, fue a la cocina por café y se encontró con otro sobre, esta vez bajo la puerta. Era el aviso de desalojo. La administradora del edificio alegaba morosidad y daba 10 días para desalojar el departamento. Camila se sentó de nuevo, esta vez en el suelo de la cocina. Era como si el piso hubiera desaparecido y ella estuviera cayendo en un agujero sin fondo. Daniel, notando el movimiento extraño, la llamó. Camila respiró hondo. Se limpió el rostro y fue hacia él con una sonrisa forzada. No quería que su hermano supiera la gravedad de la situación en ese momento, pero por dentro, la sensación era de asfixia. Todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Camila pasó la mañana intentando pensar en soluciones. Envió currículos antiguos, llamó a ex compañeros de trabajo, hasta pensó en aceptar un empleo informal repartiendo volantes por la noche. Pero nada parecía funcionar, hasta que, al inicio de la tarde, recibió una llamada. La voz al otro lado era firme, profesional y dijo solo: «¿La señora Camila Reyes? La señora Victoria Bennett desea hablar con usted. La esperamos en la dirección que será enviada por mensaje». Camila quedó inmóvil por algunos segundos, intentando entender si era algún tipo de broma. Pero pocos minutos después, llegó la dirección. Era el edificio sede de Bennett Technologies, uno de los rascacielos más imponentes de la ciudad. Sabía que no podía ignorarlo. Sin tiempo para pensar demasiado, se puso la ropa más presentable que tenía, recogió el cabello y tomó un autobús hacia el centro. Al entrar en el vestíbulo del edificio, se sintió completamente fuera de lugar. Todo allí parecía diseñado para intimidar. El silencio, el mármol pulido, los empleados de traje y corbata, las miradas que parecían medir su valor solo por su apariencia. Fue llevada hasta el último piso, donde la esperaba una sala fría, con vista panorámica de la ciudad. Victoria Bennett estaba allí, de 1900 pie mirando por la ventana. Camila esperó a ser invitada a sentarse, pero eso no ocurrió. Victoria simplemente se giró, la miró a los ojos por unos segundos y dijo: «Fuiste la única persona que vio a mi hija». Camila no supo qué responder de inmediato. Aquello parecía una trampa, o al menos una provocación. Victoria, con la misma frialdad con la que cierra contratos millonarios, explicó que el episodio en el café había sido observado a propósito, que Clara había participado de una prueba bajo su supervisión, y que Camila había aprobado. Entonces hizo la propuesta, un puesto fijo como acompañante de la niña, con un salario que Camila jamás habría imaginado. Además, ofreció una plaza en la Academia Wellington para Daniel, con todos los gastos cubiertos. Camila guardó silencio. No era solo desconfianza, también era indignación. No le gustaba la idea de haber sido observada como parte de un experimento social, pero pensar en Daniel y en la posibilidad real de cambiar sus vidas pesaba más. De camino a casa, Camila no dejaba de pensar. Era una decisión difícil, pero sabía que no tendría otra oportunidad como esa. Cuando le contó a Daniel,
disfrazó los detalles más extraños de la historia, diciendo solo que había conseguido un nuevo trabajo y que él había sido aceptado en una escuela de música increíble. Daniel estaba eufórico. Lloró, rió, agradeció, y Camila sintió que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, fue recibida en la mansión Bennett por una gobernanta estricta, que la llevó hasta la habitación de Clara. La niña abrió una sonrisa sincera al oír la voz de Camila, y en ese momento, todo tuvo sentido. La rutina en la mansión Bennett era meticulosa, casi asfixiante. Cada horario de la niña estaba cronometrado. Clases de música, sesiones con terapeutas, comidas específicas. Clara parecía acostumbrada a la rigidez, pero había una tristeza silenciosa que se revelaba en pequeños gestos, en la forma en que dudaba antes de decir lo que pensaba o cómo pedía disculpas por reír muy alto. Con Camila eso fue cambiando poco a poco. Empezaron a reír juntas durante los descansos, inventaban historias, cantaban canciones antiguas. Clara volvía a ser una niña. Camila notaba que la pequeña era mucho más que la hija de una empresaria poderosa. Era creativa, curiosa, inteligente y necesitada de libertad. Con el tiempo, Camila empezó a notar ciertas cosas que le molestaban. Clara parecía tener miedo de desagradar a su madre, incluso cuando Victoria no estaba cerca. Hablaba con un cuidado exagerado, como si cada palabra pudiera tener consecuencias. Un día, Camila le preguntó, con delicadeza, si recordaba cómo había perdido la vista. La niña guardó silencio por un largo rato, y luego solo dijo, «Fue un accidente de coche. Mamá dice que no lo recuerda bien». Aquello no dejaba de dar vueltas en la cabeza de Camila. La respuesta parecía ensayada, y había un tono extraño, como si Clara quisiera creerlo, pero no pudiera. Camila comenzó a investigar con discreción, no por desconfianza gratuita, sino porque algo en esa historia no cuadraba. Habló con antiguos empleados de la casa, con la conductora que había sido despedida meses antes y hasta con un vecino anciano que vivía frente a la mansión. Las versiones eran vagas, truncadas o simplemente contradictorias. Nadie sabía decir con certeza qué había ocurrido el día del accidente, hasta que, una noche, Clara comentó sin querer que el coche estaba detenido cuando ocurrió todo. A Camila le pareció extraño. ¿Un accidente con el coche parado? Clara intentó cambiar de tema, pero Camila sabía que eso era un cabo suelto que había que tirar. Fue entonces cuando conoció a Trevor Bennett, el hermano menor de Victoria. Apareció en una visita rápida, para una reunión informal con su hermana, y notó la presencia de Camila junto a Clara. Después, discretamente, la buscó. Trevor no era cercano a Victoria. Habían tenido diferencias años atrás, pero aún cargaba viejas heridas por la forma en que su hermana manipulaba todo a su alrededor. En conversaciones discretas confirmó las sospechas de Camila. Dijo que, en la época del accidente, Victoria estaba mandando mensajes desde el celular mientras conducía. El coche chocó. Clara resultó gravemente herida y perdió la vista. Pero Victoria encubrió todo. Pagó a médicos, presionó a periodistas y falsificó documentos para proteger su reputación. Camila sintió una mezcla de rabia e impotencia. Todo tenía sentido ahora. Los silencios de Clara. La forma en que se sentía culpable por todo, como si tuviera que cargar con un peso que nunca fue suyo. Victoria no solo causó el accidente, construyó una realidad paralela para mantener el control sobre su hija. Y lo peor, impedía a Clara acceder a tratamientos experimentales que podrían, quizás, recuperar parte de la visión. Ella dice que no vale la pena crear expectativas. Había comentado Clara días antes, sin saber que eso venía de una decisión intencional de su madre. Camila sabía que no podía quedarse callada, pero también entendía que, para enfrentar a alguien como Victoria, hacía falta estrategia. Con la ayuda de Trevor, Camila reunió documentos, copias de antiguos correos electrónicos, informes médicos manipulados. Todo con mucho cuidado, sin llamar la atención. Trevor logró agendar una cita en una clínica especializada, donde Clara podría hacerse los exámenes necesarios para evaluar la viabilidad del tratamiento. Pero Victoria se enteró. Apareció por sorpresa en la clínica,
furiosa, acusando a Camila de traición. La discusión fue intensa, tensa, con la presencia de los médicos y de Clara, que escuchaba todo en silencio, hasta que, en un momento de pausa, la niña se acercó a su madre y con voz firme, dijo, «Pudiste haberte equivocado, pero mentirme todos estos años, eso fue lo que realmente me dejó ciega». El silencio que se apoderó de la sala después de esa frase fue absoluto. Victoria, por primera vez, pareció sin palabras. La mujer que dominaba salas de reuniones con solo una mirada, ahora enfrentaba a su hija sin saber qué decir. Los médicos, incómodos, se retiraron. Trevor bajó la mirada, y Camila simplemente respiró hondo, sin tocar a Clara, dejando que ella tuviera ese momento por sí sola. Clara entonces repitió que quería intentar el tratamiento aunque no funcionara. «Pero quiero decidir, por primera vez». Fue una petición simple, pero cargada de todo lo que le había sido negado hasta entonces: autonomía, confianza, verdad. Victoria se fue sin decir una palabra más. En los días siguientes no hubo despido ni amenazas. Al contrario, Victoria permaneció en silencio. Camila y Clara fueron a la clínica, iniciaron los primeros exámenes, y pronto comenzó el tratamiento experimental. No había garantías. Los médicos fueron transparentes. Tal vez no hubiera ningún progreso. Pero Clara estaba entusiasmada. Y por extraño que pareciera, Victoria también comenzó a asistir a algunas sesiones. Se sentaba en silencio, observando desde lejos. No era una reconciliación inmediata, pero era un comienzo. La mansión Bennet, poco a poco, cambiaba de ambiente. El aire pesado de las reglas y del silencio daba paso a algo más liviano. No exactamente paz, pero sí presencia. Con el tiempo, aparecieron las primeras señales. Clara comenzó a describir sombras, distinguir formas, reconocer la luz del día por la ventana. Cuando logró ver el contorno del rostro de Camila por primera vez, le apretó la mano con fuerza y dijo en mí no me siento en voz baja, «Eres exactamente como te imaginaba». Camila no pudo contener las lágrimas. No fue un milagro, fue el resultado de esfuerzo, ciencia, apoyo emocional y, sobre todo, decisión. Clara había elegido luchar por sí misma, y ahora empezaba a cosechar los frutos de eso. Victoria, aunque todavía cerrada, comenzó a recogerla en la clínica, a asistir a sus clases de música e incluso a pedirle consejos a Camila sobre qué era lo mejor para su hija. La transformación no fue instantánea, ni teatral. Fue lenta, casi imperceptible, como cuando la luz del día entra en una habitación oscura poco a poco. Victoria propuso crear una nueva división dentro de la fundación de la empresa, dedicada a niños con discapacidad visual y antecedentes de negligencia médica, e insistió en que Camila asumiera la dirección del proyecto. Dijo que no había nadie más calificado para ver lo que realmente importa. Camila aceptó, pero con una condición: que la fundación estuviera abierta a familias comunes y que los recursos no se usaran como fachada de marketing. Victoria aceptó. Por primera vez, no para controlar, sino para aprender. El lanzamiento oficial de la nueva fundación se realizó en el cumpleaños de Clara, pocos meses después. La mansión Bennet se abrió al público por primera vez. Las paredes frías y silenciosas ahora resonaban con voces de niños, risas, conversaciones cruzadas y música en vivo, tocada por nada menos que Daniel, el hermano de Camila, que ahora se presentaba en teatros de la ciudad y se había convertido en un símbolo de superación. Camila observaba todo con cierta incredulidad. Parecía otro mundo, otra vida, y al mismo tiempo, era todo real. Clara, con un vestido ligero y el cabello suelto, circulaba entre los invitados reconociendo voces, formas y, poco a poco, rostros. La niña que antes era mantenida en silencio, ahora contaba sus historias con alegría. Un niño, curioso, le preguntó a Victoria si ella también era ciega. Ella rió levemente, se agachó y respondió, «No, pero durante muchos años, tampoco veía nada». Fue una respuesta simple, pero cargada de un reconocimiento raro viniendo de ella. La frialdad que marcaba su presencia había dado paso a algo más humano, aunque discreto. Camila observaba todo con una paz que hacía mucho no sentía.
No por estatus o estabilidad, sino por la certeza de haber hecho lo correcto. Aquello no era solo la historia de una mujer que enfrentó al poder, era la historia de alguien que se atrevió a ver donde nadie veía. Y por eso, lo cambió todo. Camila nunca se acostumbró al título de ejecutiva o directora de fundación. Seguía tomando el autobús, yendo al mercado del barrio, visitando la antigua escuela de su hermano. Pero ahora, llevaba algo distinto en los ojos. La certeza de que resistir, incluso en silencio, vale la pena. Nunca buscó reconocimiento. Todo lo que quería era dignidad y futuro para ella y para Daniel. Al final de cuentas, eso fue lo que movió todas sus decisiones. Lo que empezó como un gesto, simple, en la esquina de un restaurante donde nadie se atrevía a actuar, se convirtió en el punto de giro de una historia más grande de lo que jamás habría imaginado. Una historia que, sin alardes, comenzó con empatía, y aunque nadie publique titulares sobre gente común haciendo lo correcto, Clara sabía exactamente lo que había ocurrido, porque ver, ella aprendió. No era solo cosa de los ojos, era cosa del alma, y por eso, al acostarse esa noche, después de la fiesta, le pidió a Camila que se quedara a su lado hasta quedarse dormida. Camila se sentó al borde de la cama, le sostuvo la mano y se quedó allí en silencio. No había necesidad de decir nada más. Todo ya había sido dicho, con acciones. Y en esa quietud, llena de significado, Clara finalmente se durmió, libre, por primera vez, no solo de la oscuridad, sino de todo lo que la ataba a una historia que no era suya. Ahora lo era, y apenas comenzaba. Al día siguiente de la fiesta, Camila regresó temprano a la sede de la fundación, como siempre. No usaba tacones ni ropa cara. Seguía siendo ella misma, práctica, discreta, con un cuaderno de notas en la mano e ideas nuevas en la cabeza. Clara ahora asistía a la escuela con niños comunes, sin guardaespaldas cerca, sin miedo a perderse, y Daniel, cada vez más solicitado como músico, decía que componer al piano era su forma de ver el mundo. Camila escuchaba todo eso con gratitud. No había un final feliz idealizado, solo continuidad, crecimiento y decisiones conscientes. Su historia era ahora parte de la vida de muchos. Cuando le preguntaron en una entrevista cómo empezó todo, Camila respondió con naturalidad. Solo me acerqué a una mesa donde una niña estaba sola. Hice lo que cualquier persona decente debería hacer. Nada de eso fue planeado para convertirse en una gran transformación, pero a veces son los pequeños gestos los que cambian destinos enteros. No por heroísmo, sino por humanidad. Camila Reyes no cambió el mundo entero, pero cambió el de Clara, el de Daniel y, sin saberlo, el de una familia entera que antes vivía a ciegas. Y eso, para ella, ya era más que suficiente. En los días que siguieron a la fiesta, Camila y Clara continuaron con la rutina en la clínica, pero ahora con otro espíritu. Ya no era una batalla contra el miedo o el control, era un proceso liviano, guiado por decisiones genuinas. Clara empezó a pintar, incluso con visión parcial. Los colores y las formas eran libres, casi instintivos, y Camila alentaba cada pincelada, sin corregir, sin dirigir. Aquello no era sobre técnica, sino sobre libertad. Victoria, por su parte, empezó a aparecer menos como supervisora y más como madre. Aún tropezaba, a veces hablaba de más o intentaba retomar el control, pero ahora se detenía, pedía disculpas y escuchaba. Y eso para Clara ya era un comienzo. Camila sabía que ese tipo de cambio no se mide en días ni en declaraciones públicas. Sabía que algunas heridas aún tardarían en cicatrizar y que no todo trauma desaparece solo porque se diga la verdad. Pero había algo que ahora nadie podía quitarle, la convicción de que vale la pena actuar, incluso cuando todo parece demasiado pequeño. Porque fue con un gesto simple, acercarse a una niña ignorada en una mesa costosa de un restaurante, que todo empezó. Y si pudiera volver en el tiempo, haría exactamente lo mismo, sin planes, sin garantías, solo con coraje, empatía y las ganas de ver de verdad.